podido alcanzar, las cosas que hemos podido hacer. Y a lo mejor nos estamos lamentando de aquellas cosas que no hemos podido lograr en todo este año. Pero la vida está llena de retos, de desafíos. Y nuestra vida espiritual, de igual manera, se enfrenta a diversas situaciones. Pero durante este tiempo, estas últimas semanas, en lo personal, Dios ha estado hablando mucho a mi corazón respecto a este tema que tiene que ver con la fructificación, cómo nosotros debemos de dar frutos que reflejen el carácter de Cristo, cómo nosotros tenemos y debemos reflejar frutos que tengan como objetivo glorificar a Dios, porque todo lo que hacemos es para eso, para que el nombre de Dios sea glorificado. Si cantamos, es para la gloria de Dios. Si adoramos al Señor, es para su gloria. Si ejecutamos incluso un instrumento, debe de ser con ese objetivo de glorificar al Señor. Y en esta hora quiero que ayúdale por favor a la hermana. Podamos meditar sobre este pensamiento, finalizando fructíferamente el año 2024. Y hace un par de años, yo les decía a ustedes que si nosotros queremos comenzar bien un año, debemos de finalizar bien el año que estamos a punto de terminar. Porque no podemos decir que vamos a empezar bien si hemos terminado mal. Y es aquí donde durante todo este tiempo, todo este año, el énfasis a nivel nacional ha sido el año del amor por la palabra. Y qué importante es el que nosotros podamos amar la palabra, porque la palabra del Señor es viva y es eficaz. Es decir que si la palabra de Dios es viva, tiene un efecto en nuestra vida y en todo lo que nosotros hacemos. Y quiero que leamos juntos lo que dice el Salmo 1. El Salmo 1 podemos leerlo, sé que algunos a lo mejor hasta de memoria se saben este pasaje, pero es importante que podamos tomar en cuenta algunos aspectos si nosotros queremos ser fructíferos. Porque lo cierto es que a menudo nosotros descuidamos esta área en nuestra vida. Y repetidas veces el Señor nos llama la atención a que como Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, debemos de dar frutos. Dice el versículo 1 al 3: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado
junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es emocionante cuando nosotros nos encontramos con esta palabra y nos muestra la manera en la que nosotros podemos vivir en este tiempo, en este año que es enfocado en el amor a la palabra. Sin duda alguna ha sido un tiempo en el cual nosotros hemos podido redescubrir y aplicar lo que la palabra del Señor nos ha mandado a hacer, porque nosotros nos guiamos por la palabra. Todo lo que hacemos debemos hacerlo enfocado en lo que la palabra del Señor nos dice. Pero no solamente nosotros debemos de aplicar, sino que también debemos aprender a deleitarnos en la palabra. Y cuando nosotros nos deleitamos en ella, el vivir una vida de acuerdo a la palabra no es una carga. Porque debemos recordar nosotros que vivimos en la gracia, y por lo tanto tenemos que disfrutar la vida espiritual. Tenemos que disfrutar este tiempo que el Señor nos concede a nosotros. Y cuando hablo de este tiempo, no hablo de la hora y media o 2 horas y media que nosotros podemos estar acá. La Biblia claramente dice que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Significa que nuestra fructificación depende de nuestra dependencia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Al finalizar este año, es importante que nosotros podamos reflexionar cuánto hemos crecido espiritualmente. Es importante eso, que nosotros podamos hacer un autoexamen si realmente nosotros hemos crecido y en qué áreas nosotros hemos crecido espiritualmente. Cuánto nos hemos comprometido a fructificar en nuestra vida mediante la aplicación de la palabra del Señor. Vale la pena que en un tiempo de reflexión personal nosotros podamos hacernos y responder esta pregunta: ¿cómo podemos cerrar este año con frutos visibles que glorifiquen a Dios y que nos preparen para lo que pueda venir? Es importante que nosotros podamos pensar cómo podemos nosotros. Yo decía un día de estos por la mañana que es imposible que nuestra vida de oración no se pueda reflejar. La vida de oración se refleja, y prueba de ello es cuando Jesús dice que cuando nosotros oremos debemos entrar a nuestro aposento y cerrada la puerta debemos orar a nuestro Padre que está en lo secreto, y que nuestro Padre que ve en lo secreto, Él lo va a recompensar en público. Entonces, nuestra vida de comunión con Dios, nuestra vida de relación con Dios debe dar frutos visibles. Se debe de ver, se debe de reflejar lo que nosotros hemos vivido para glorificar a Dios y prepararnos para aquello que ha de venir. Lo primero que tenemos que hacer en este tiempo es reflexionar en el impacto que la palabra del Señor ha tenido en nuestras vidas. ¿Cuál es el impacto que la palabra de Dios ha tenido en nosotros? Y yo no le estoy hablando simplemente de las predicaciones que usted ha escuchado. Le estoy hablando del tiempo
de relación, del tiempo de comunión que usted ha tenido con la palabra. Recuerdo que al inicio de este año vendimos unos folletos, creo que 12 páginas o 15 o 13 con la portada de la lectura diaria. Y quisiera saber yo, ¿dónde está ese folleto? ¿En qué tiempo lo abandonamos? Si ya lo perdimos. O si realmente está marcado cada día, cada mes, la lectura diaria que nosotros hemos aplicado, hemos tenido durante este tiempo. La lectura de la palabra producirá un impacto en nuestra vida que nos transformará, que nos va a limpiar, que nos va a renovar, que nos va a dar a nosotros el resultado que nosotros esperamos. Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué significa esto? La palabra de Dios debe de producir un impacto en nosotros. La palabra de Dios debe de producir un efecto en nuestras vidas. Ese efecto que cambia, que transforma. La palabra de Dios ha sido nuestra guía, ha sido nuestra corrección, pero también ha sido nuestra esperanza durante todo este tiempo. Debemos evaluar entonces cómo hemos aplicado la palabra de Dios en nuestras decisiones. Cómo hemos aplicado la palabra de Dios en nuestras actitudes. Cómo hemos aplicado la palabra de Dios en nuestras relaciones interpersonales. Hacer un autoexamen espiritual y poder pensar qué áreas de nuestra vida han sido transformadas por la palabra. Si la palabra de Dios es viva y es eficaz, esto significa que la palabra siempre traerá una respuesta a nuestra necesidad. Por supuesto, de la manera en la que nosotros nos la aplicamos. Porque he dicho en repetidas ocasiones, hay muchas personas molestas, hay muchas personas incómodas porque de alguna manera han visitado a algún médico y el médico ha recetado una medicina y no ha tenido un efecto. Un día por la noche yo recibía un mensaje y lo empecé a escuchar y me enviaron otro. Eran casi como 3 mensajes. Y yo empecé a escuchar cada uno de ellos, donde esta persona me decía que si había un médico al cual yo podía referirlo porque estaba presentando una dificultad en su salud. Y me empieza a contar la experiencia que había tenido con el médico. Empieza a decirme, me dice que me va a llevar por un proceso de esto y esto y esto y esto otro. Y cuando yo lo escuché, yo tenía 2 opciones. O lo ignoro por todo lo que me está diciendo, o le contesto, pero no vaya a ser que lo ofenda con lo que yo le diga. Porque a veces el exceso de confianza le hace decirle la verdad a las personas. Y él estaba un poco incómodo porque el médico que había visitado lo llevaba por un proceso. Y le había dicho, debemos empezar con esto, debemos hacer esto otro, y por ahí lo llevaba. Y él me dice, quiero que me pueda decir si yo voy a otro para que me diga realmente lo que yo quiero oír. Y me lo encuentro el siguiente día.
y me hizo así como una especie de reclamo porque yo no había respondido sus mensajes. Y a medida que empezamos a hablar, él se dio cuenta que yo había escuchado cada uno de los mensajes que él me había mandado. Y le dije yo, lo que usted primero necesita es un trato psicológico, porque usted está mal. Porque usted quiere buscar a alguien que le diga lo que usted quiere oír y no lo que realmente usted necesita. ¿Por qué simplemente usted no sigue el proceso hacia lo que el médico le está indicando y usted juzga después los resultados? Y eso es lo que pasa normalmente con nosotros en nuestra vida espiritual. ¿No es cierto que muchas veces pretendemos ir a la palabra y si no entendemos lo que dice, si no tenemos una comprensión clara de ella, simplemente evitamos lo que la palabra del Señor nos está hablando? Y probablemente sea la solución para nuestra vida. Y yo traté la manera de explicarle cuando yo fui por primera vez al médico por este problema de la piel. El médico fue bien claro y me dijo, bueno, vamos a empezar con este tratamiento. Y si en un término de tanto tiempo esto no funciona, pues vamos a decidir qué vamos a hacer. Y me dijo cuáles eran los efectos, cuáles eran los pros, los contras. Y me dice, usted decide si sigue o no este proceso. Entonces, la palabra del Señor es viva. Y la palabra del Señor siempre vendrá en el momento oportuno para transformar nuestra vida. Pero cada uno de nosotros debemos de reconocer cómo Dios ha hablado, pero también cómo Dios ha obrado en nosotros a través de la palabra. Yo quiero preguntarle a usted esta mañana, ¿qué tanto efecto surte la palabra en su vida? Porque con frecuencia usted juzga lo que escucha, pero no lo que lee. Porque usted puede decir, no, es que tal o X predicador, a mí no me gusta cómo lo hace, y juzgamos. Y tenemos inclusive preferencia con relación a X o Y predicador, pero ¿qué dice la palabra? Pero ¿qué efectos está teniendo la palabra en nosotros? Estamos encontrando nosotros lo que queremos oír. Leemos, así como en este salmo, leemos claramente que nos dice en el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mire, podemos evitar algunas cosas de este pasaje, porque permanecer no es fácil, pero para prosperar, para tener una vida próspera espiritualmente, para tener una vida próspera materialmente, el pasaje nos está llamando a meditar en la palabra, a deleitarnos en la palabra y a meditar en ella día y noche. Y como decía alguien por ahí, queremos los resultados, pero no queremos el proceso. Escuchaba el saludo de nuestro superintendente nacional esta mañana. Está un saludo para todos los pastores a nivel nacional. Y había algo que captó mi atención. Él empieza a decir los lugares que él ha pastoreado, los países alrededor del mundo que él ha viajado. Y dije yo, qué privilegio de él. Pero luego dice que empezó a pastorear en el año de 1962 o 66, algo así. Y yo me doy cuenta que yo ni siquiera había nacido.
me faltaban, no sé más, como unos 20 años para nacer. Y este hombre ya estaba frente a una congregación. ¿Y qué les digo enfrente de una congregación? Levantando una. Porque en ese tiempo los estudiantes de teología en los institutos bíblicos los mandaban los fines de semana, los distribuían por todos los diferentes lugares del país para que fueran. Y lo único que buscaban era una sombra y ahí convocaban a las personas. Y es aquí donde muchas veces nosotros queremos los resultados de vivir una vida espiritual fructífera, pero muchas veces no queremos pasar por el proceso. Y la palabra del Señor claramente nos dice, incluso cuando aconseja a Josué, si quiere que le vaya bien en la vida, le dice a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día, de noche, medites en él para que hagas, para que guardes conforme a lo que en él está escrito. La segunda cosa que nosotros tenemos que hacer es renovar nuestro compromiso con la meditación de la palabra del Señor. Qué importante es que nosotros podamos renovar este compromiso, no con el pastor, no con los líderes, renovar un compromiso con Dios. Así como dice Josué capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y así como lo dice el salmista, sino que de día y de noche meditarás en él. Imagínense si nosotros, si nuestra bendición. Por eso es que yo siempre he dicho que la misericordia de Dios es tan grande para nosotros. ¿Se imagina que tenemos cuántos años de ser cristianos? 20, 30. ¿Cuántos años tenemos? Pero todavía estamos luchando con una disciplina espiritual como la oración. Pero la misericordia de Dios ha sido y se ha extendido tanto para nosotros, que a veces hemos pasado hasta una semana completa sin orar. Y aquí estamos. Como se lo decía la vez pasada, no se confíe. No se confíe. ¿Y sabe que meditaba en eso? Y es que nosotros vivimos demasiado confiados, hermanos. Y es aquí donde es importante el que podamos entender que la misericordia de Dios se ha extendido para con nosotros. ¿Se imagina que hemos pasado a veces semanas completas sin leer la palabra? Pero los resultados son evidentes. Esta semana nos mandaban a hablar con una señora que su hijo parecía como que tenía 2 años y ya tenía 6 años, con una desnutrición severa. Y sabe que esta señora, cada vez que veía entrar los médicos, se salía de donde estaba y murmuraba y hacía cualquier cosa y siempre se evadía a los médicos. Y nos envían un aviso a la unidad de salud mental y nos dice: vengan, porque no podemos darle el alta, porque ni siquiera aquí le quiere dar de comer al niño. Y cuando nosotros llegamos, tomó la misma actitud.
Nosotros nos hicimos como que no íbamos para donde ella. Y le digo a mi compañero, yo, mira, vamos a volver a entrar, pero por donde ella sale, ahí te vas a quedar. Si la dejas salir, va a ser tu problema. Hasta que logramos sentarla y empezamos a preguntar qué era lo que realmente pasaba. ¿Y sabe qué? Imagínense, y ese es nuestro problema muchas veces. Ella tenía un mal concepto de los doctores y por eso no le daba de comer al niño. ¿Ya entendió lo que le quiero decir? Muchas veces nosotros tenemos un mal concepto de los líderes, de los pastores. Y creemos que a ellos les hacemos un mal cuando nosotros no buscamos voluntariamente estar en la presencia del Señor. ¿Nos ha pasado eso, sí o no? Que usted se resiste a una invitación a buscar al Señor continuamente solo porque le resuena en su oído que alguien se lo dijo. Que usted se resiste a buscar voluntariamente estar en la presencia del Señor. Y eso pasa muchas veces en nuestra vida espiritual. Pero usted y yo debemos renovar nuestro compromiso. La meditación constante en la palabra de Dios no solamente debe de ser un hábito en este 2024, sino que debe de ser una práctica continua en toda nuestra vida espiritual. Vamos a dejar de hablar del amor por la palabra. Eso no significa que usted no va a buscar la palabra. Eso no significa que usted no va a dejar de leer la palabra. Al contrario, el amor por la palabra debe de crecer. Esta meditación nos permite crecer en sabiduría, en santidad, en discernimiento espiritual. Qué importante es, hermanos. Nosotros tenemos un gran contraste entre Megan y Rebeca. Yo les he dicho a ustedes que Megan, nosotros inventamos una y mil cosas para que ella pudiese comer huevo, porque era necesario que ella comiera huevo en su proceso de crecimiento. Y nosotros se lo dábamos de una cosa, se lo dábamos de otra, y ella siempre lo rechazaba. Cosa contraria de Rebeca. Rebeca, desde que empezó a comer, come huevo. Un mal de familia así no se le quita, y es oler la comida. Eso como que ya vienen los genes de los García, pero todo lo huele. Pero esa criatura ahí donde lo ven, nosotros andamos buscando en el suelo que no caiga nada, porque hasta lo que está en el suelo recoge y se lo come. ¿Qué quiero decirle con esto, hermanos? Que nosotros estamos llamados a anhelar la palabra del Señor en nuestra vida. Queremos crecer, aliméntese de la palabra del Señor. ¿Qué dice segunda de Pedro? Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. ¿Sabe por qué esto a usted no le anima? ¿Sabe por qué a usted esto no le entra en su cabecita? Es porque quizás usted nunca ha experimentado qué es vivir de acuerdo a la palabra. Si no, ¿cuándo fue la última vez que usted leyó este libro y usted lloró leyendo este libro? ¿Cuándo fue la última vez que este libro cautivó su corazón y usted no quiso dejar de leerlo en ese momento? Pregunto, ¿cuándo fue la última vez que esta palabra cautivó su ser y dijo, yo este libro me lo termino porque me lo termino? ¿Cuándo fue la última vez? En Nehemías nosotros vemos
Lo increíble que el poder y el efecto que tiene cuando nosotros nos encontramos con la palabra. Y los que tienen Netflix saben de lo que les estoy hablando. Usted empiece una serie, es mentira que usted se va a llevar. No es que usted y termina echándose hasta 3, 4 horas ahí. Y otros hasta le dan adelantar, porque ya usted quiere ver qué es lo emocionante de eso. ¿Cómo cautiva la palabra de Dios su corazón? Iglesia, usted y yo debemos establecer una rutina diaria de lectura y reflexión que se mantenga más allá de este año. Hagamos un inventario en nuestra vida y preguntémonos cuántos pasajes cuántos versículos yo me memoricé este año. Oiga esto, no cuánto se aprendió. Porque muchas veces nos aprendemos algo para decirlo nada más. Estoy hablando de cuántos versículos usted memorizó. Y que si usted hace un autoexamen y usted dice realmente, estos versículos cautivaron mi corazón. Estos versículos han sido la fuente de motivación, de inspiración para mi vida. Es que no se trata, hermanos, de que si a nosotros nos gusta la palabra o no. La palabra de Dios es viva y produce efectos en la medida que permanecemos en ella. Porque yo le decía el día domingo, el domingo pasado, yo le decía algo. Y es que probablemente lo que yo le dije hace 10 minutos a usted ya se le olvidó. Pero si usted permanece en la palabra, usted estará siempre confiado en Él. Pero yo le aseguro que algo a usted no se le ha olvidado. ¿Quiere que se lo recuerde? Que yo le dije a usted que yo era el mejor pastor. Eso sí no se le ha olvidado. Porque anda meditando y ¿qué se ha creído ahora? Yo seguro que no se le ha olvidado. Pero ¿sabe por qué se lo dije? Porque es así, es la verdad. Y ahora le voy a aclarar, porque es la verdad. Miren, cuando se celebra el Día de las Madres, ¿qué dicen todos los hijos? Es la mejor madre que yo tengo. ¿Sí o no? Cuando se celebra el Día del Padre, ¿qué dicen los padres? ¿Qué dicen los hijos? Ese es el Día del Padre. Entonces, todo este mes se celebra el Día del Pastor. Entonces, si nadie me lo dice, yo mismo me voy a decir, yo soy el mejor pastor. ¿Sí entienden? Vaya, cierro el paréntesis, porque si no, lo va a volver a maquinar durante esta semana y ese no es el propósito. Pero si usted permanece en la palabra, esta palabra lo va a guiar. ¿Hacia qué, hermano? Hacia la verdad. Entonces, fructificar mediante la obediencia a la palabra. Mire que dice Santiago 1:22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Oiga, engañándonos a vosotros mismos. ¿Qué dice? Debemos ser hacedores de la palabra. Es decir, que fructificar no solamente es leer la palabra, fructificar es vivir la palabra. La obediencia a la palabra de Dios
se refleja en nuestra conducta, en nuestro carácter. Los cambios son significativos. Quizás me aburra con esto, pero es mi experiencia. Y como dice Dante, cuando usted predique, ponga sus ejemplos, los suyos. Pero ¿sabe usted que uno de los fenómenos que se da en el área de la salud mental es que no todos terminan los procesos? No todos terminan los procesos. Hay personas que llegan una vez y ya no los vuelve a ver nunca más. Hay personas que llegan 2 veces y no los vuelve a ver nunca más. ¿Y sabe por qué es? La razón es la siguiente. Es porque ellos tienen que, durante el tiempo que no visitan al psicólogo, ellos tienen que dar un seguimiento a ciertas técnicas que ellos deben de ir mejorando y practicando todos los días. Todos los días. Y a mí me sorprendió que de repente llegó la madre con su hijo con un problema de lenguaje. Y desde que entró, el niño no podía pronunciar la letra R. Y el niño desde que entró y me vio empieza a decirme R, R. Y ya se le entendía. Y nos sentamos y empezamos a hablar. Y yo empecé a preguntarle, le dije yo, ¿cuáles son las técnicas que has estado practicando durante todo este tiempo? Y me dice, mire, yo le había dicho que tenía que soplar cierto tiempo, tenía que soplar una bolita de papel, y a los familiares se les ocurre que a partir después de esa cita, se les ocurre que quien tenía que encender el fuego era él. Y dice que todos los días lo llamaban y decían, vale, te toca hacer la técnica. Y lo ponían a soplar el fuego todos los días. Y yo le había dicho, mira, aquí no lo callara usted con ese taller, ¿verdad? Porque cada vez que vos escuches una moto, acelerado también. Y acelerado. Y dice que cada vez que escuchaba una moto empezaba. Entonces le quedaban viendo como, pero eso era lo que él estaba practicando. Y los padres muy motivados diciendo, esto sí está funcionando. El que tiene oídos para oír, que oiga, hermanos. Si usted esta palabra no se va y la practica, usted va a seguir igual. Yo voy a seguir igual. Si yo me voy de aquí, de este lugar, sin poner en práctica la palabra, si yo me voy de aquí, de este lugar, ignorando la palabra, yo no voy a ver mejoras en mi vida espiritual. Yo no voy a ver cambios significativos en mi vida espiritual. Pero si la Biblia a mí me dice que debo de meditar día y noche en ella, ¿qué es lo que tenemos que hacer a partir de este día? A ver, un valiente que me diga, ¿qué es lo que tenemos que hacer a partir de hoy? ¿Pero en qué tiempo? En la mañana y en la tarde. Ahora, ¿está dispuesto usted a hacerlo? Si usted lo hace todos los días, los efectos se van a ver. Evalúe usted cuáles versículos ha memorizado durante todo este año. Mire, tome tiempo. O durante toda su vida cristiana. Mire, no va a perder el tiempo si usted se toma un cuaderno y un lápiz. Y se lo digo porque yo ya lo hice.
Tómese un cuaderno y un lápiz y empiece a escribir todo y cuanto usted recuerde que la palabra del Señor dice. Todo y cuanto usted recuerde lo que la palabra del Señor nos enseña. Y luego empiece a evaluar y empiece a ver qué cambios, qué mejoras usted y yo necesitamos hacer para que entonces hagamos prosperar nuestro camino y todo nos vaya bien. Así que usted quiere ser un hacedor de la palabra, váyase de este lugar y practique lo que la palabra del Señor nos llama.